Bendiga a todos aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Pero en el día de la lectura titulada Agua en Vino, en el capítulo 2 del libro de Juan. Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre, te damos toda gloria y toda honra, Padre, y reconocemos, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, el alfa y la omega, el principio y el final. Jehová Rafa, Jehová Nisi. Adonai, te adoramos, Señor, y glorificamos tu nombre en esta mañana, agradeciéndote, Padre, Señor, por siempre estar presente, por nunca, Señor, darnos tu espalda, sino, Padre, por estar dispuesto a buscarnos, salir donde estamos y trabajar, Señor, arduamente para que así podamos tomar la decisión de seguir. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, mientras miramos el capítulo número 1 de Juan, donde estuvimos hablando sobre la identidad del Hijo de Dios, la palabra y el Cordero, ahora vemos acá en el capítulo número 2, donde se habla de la autoridad del Hijo de Dios de igual manera, no la identidad, sino la autoridad. Se habla sobre la naturaleza y sobre el templo en los versículos del 12 al 25. Los capítulos que estamos mirando presentan a Jesús en diferentes contextos, siendo bautizado en el Jordán, llamando a sus discípulos, haciendo su primer milagro. Estos eventos fueron privados, no públicos. Jesús vino al río Jordán sin fanfarria o atención de noticieros. Solamente unos amigos íntimos sabían lo que él estaba haciendo. En estos días de la iglesia electrónica, en que el mensaje del evangelio es transmitido por radio, televisión, red cibernética a través del mundo, es fácil concentrarse en lo que son las noticias y perder el mensaje de tal manera que la proclamación pública tiene poco impacto personal. Pero Jesús no nos ve como miembros de una gran audiencia sin rostro. Él es amoroso y Él está particularmente interesado en cada uno de nosotros como individuos. Lea cuando tenga una oportunidad Juan capítulo 1 versículo 43, cuidadosamente sustituyendo tu propio pueblo por Galilea y tu nombre por Felipe. El mensaje de nuestro Señor permanece el mismo. Su orientación no es hacia las masas, sino hacia cada individuo. Así que si llevamos con nosotros, ¿verdad? Como un espejo a donde quiera que vayamos, tenemos que recordarnos, hermanos, que no todo el mundo nos está mirando. Nosotros tenemos que meditar en nosotros mismos y si nosotros estamos decidiendo que vamos a seguirle así mismo a Cristo. No es lo que recibimos, sino lo que damos, lo que nos hace ricos, ¿verdad? Porque la riqueza no solamente es material, sino que va más allá de esto. El capítulo 2 versículo 1 y 2 nos muestra que Jesús tenía como misión salvar al mundo, la más grande misión en la historia de la humanidad. A pesar de esto, empleó tiempo para salir a una boda y participar en las festividades. Quizás nos sintamos tentados a pensar que no debiéramos ocupar tiempo de nuestro trabajo importante en asuntos sociales, pero a lo mejor esas actividades sociales pueden ser parte de nuestra gran misión. Jesús dio importancia a estas festividades nupciales porque asistían personas y él vino para estar con ellas. A menudo de nuestra misión puede llevarse a cabo en momentos agradables de celebración con otros y debemos así mismo, hermanos, cuando participamos en estas actividades, en estos eventos, de incluir así mismo también a Jesús. Las bodas en los días de Jesús eran fiestas de una semana de duración. Los banquetes se preparaban para muchos invitados y la semana se la pasaban celebrando la nueva vida de la pareja. Muchas veces se invitaba a todo el pueblo y la gente iba, ya que se consideraba un insulto rehusar una invitación en aquellos tiempos a una boda. Para atender a tanta gente se necesitaba una planificación cuidadosa. Era una vergüenza que se acabara el vino, pues se rompían las leyes tácitas de la hospitalidad. Jesús quiso resolver un verdadero problema. Versículo 4 del capítulo 2. María tal vez no pedía que Jesús hiciera un milagro, sino que ayudara a resolver este problema tan importante hallando un poco de vino. La tradición dice que José, esposo de María, ya había fallecido. Esto es lo que dice la tradición, ¿verdad?
las historias que fueron contadas a través del tiempo. De modo que acudió a su hijo para que le ayudara a salir del problema. La respuesta de Jesús a María no es fácil de entender y quizás ese es el punto. A lo mejor María no logró entender lo que Jesús pensaba hacer, pero confió en lo que él haría. Los que creen en Jesús y se hallan en situaciones que no entienden, deben de seguir confiando en que Él hará lo que es mejor. María se sometió a la forma de actuar de Jesús. Reconoció que Él era más que su hijo humano, era el Hijo de Dios. Cuando presentamos a Cristo nuestros problemas, quizás pensamos que sabemos cómo Él lo resolverá, pero Él quizás tenga un plan totalmente diferente de lo que esperaríamos, tal quizás como María, al hablar con su hijo, no sabía exactamente lo que iba a suceder. Las 6 tinajas de piedra casi siempre se usaban para el lavado ceremonial, está en el capítulo 2 versículo 6. Su capacidad era de 75 a 110 litros. De acuerdo a las leyes ceremoniales judías, la gente se ensuciaba en forma simbólica al entrar en contacto con diferentes objetos cada día. Antes de comer, derramaban agua sobre sus manos para limpiarse de cualquier influencia perniciosa relacionada con lo que tocaban. La gente siempre anda en busca de emociones y sentido en todo menos en Dios. Es posible que quizás temen a Dios o temen que Dios sea aburrido, como un Dios muerto que no tiene, ¿verdad?, emociones, sentimientos, así como el vino que Jesús hizo era el mejor, también la vida en Cristo es mejor, hermanos, que la vida nuestra. Cuando los discípulos vieron los milagros de Jesús, creyeron. El milagro demostró su poder sobrenatural. Los milagros no son simples actos sobrehumanos, sino actos que demuestran el poder de Dios. Casi cada milagro que Jesús hizo fue una renovación de la criatura caída, restaurar la vista, hacer el paralítico camine, rescatar la vida de la muerte. Y consecutivamente, Capernaum se convirtió en sede de su ministerio en Galilea. Fue localizada en una importante ruta comercial. Era una ciudad importante en la región que contactaba con su guarnición romana y un pueblo aduanero. En Capernaum, Mateo recibió el llamado a ser un discípulo, como dice Mateo 9:9. En esta ciudad vivieron también muchos otros discípulos, como Mateo 4:13 al 19, y un oficial del rey, como dice el capítulo 4 del 46. También tuvo al menos una sinagoga principal, a pesar de que Jesús hizo de esta ciudad su base de operaciones en Galilea, la atacó por su gente incrédula, como dice Mateo 11:23 y Lucas capítulo 10, versículo 15. El capítulo 2 versículo 13. La Pascua se celebraba todos los años en el Templo de Jerusalén y cada judío debía hacer un peregrinaje a Jerusalén durante esta época. Deuteronomio 16:16. Era una fiesta que duraba una semana. La Pascua se realizaba un día y la fiesta de los panes sin levadura duraba el resto de la semana. Toda la semana conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto, como dice Éxodo 12 del 1 al 3. Jerusalén fue sede política y religiosa de Palestina y el lugar donde se esperaba que el Mesías apareciera. Allí se encontraba el templo y muchas familias judías de todo el mundo viajaban a Jerusalén durante las fiestas importantes. El templo se constituyó un lugar majestuoso, un monte desde donde se dominaba la ciudad. Salomón fue el que construyó el primer templo, casi en ese mismo lugar, unos 1000 años antes, como en el 949 antes de Cristo. Pero los babilonios lo destruyeron de acuerdo a Segunda de Reyes 25, y el templo se reconstruyó en 515 antes de Cristo, y Herodes el Grande lo engrandeció y remodeló. El templo era un lugar muy concurrido durante la Pascua con miles de visitantes de todas las partes, y los líderes religiosos permitían que se congestionara mucho más al dejar entrar a los cambistas y mercaderes para establecer su puesto en el atrio de los gentiles. Los impuestos del templo tenían que pagarse con moneda local, de manera que los extranjeros tenían que cambiar su dinero con los cambistas.
y los que a menudo eran deshonestos e imponían tarifas altas, ya que a veces muchas de las veces los cambistas se aprovechaban, ¿verdad?, de la necesidad de la gente para cargar así, sobrecargar en cuanto a los precios, en cuanto a los víveres que estaban vendiendo. Muchas veces los animales que llevaban se los rechazaban por imperfectos. Los vendedores de animales tenían un negocio floreciente en el patio del templo. El precio de los animales para el sacrificio en el templo era más alto que en cualquier otro lugar. Jesús se molestó por la deshonestidad y voracidad practicada por cambistas y mercaderes. No debían trabajar en el templo mismo. Su presencia denigraba el templo, el lugar de adoración a sí mismo de Dios. Juan narra la primera limpieza del templo y la segunda limpieza del templo ocurrida al final del ministerio de Jesús, cerca de 3 años más tarde. Se relata en Mateo 21 del 12 al 17 y en Marcos 11 del 12 al 19 y en el libro de Lucas 19 del 45 al 48. Así que puede anotar y si quiere leer los tres, puede comparar y contrastar. Usaban mal el templo al convertirlo en un mercado. Olvidaban o no les importaba que la casa de Dios es un lugar de adoración, no un mercado para obtener ganancias. Nuestra actitud hacia la iglesia es errada si la vemos solo como un medio para establecer relaciones personales o ventajas personales. Algunas personas a veces tratan la iglesia como si fuera un club social y no es así, ¿verdad? Es el lugar para ir a adorar a Dios comunalmente. Jesús hizo un látigo en el capítulo 2 15 al 16 y echó fuera a los cambistas. Esto nos puede llevar a hacer la pregunta, hermanos, ¿debemos de utilizar nosotros violencia contra los que obran mal? A algunas autoridades se les permite, pero no a todos. Por ejemplo, la autorización para usar armas y reprimir a la gente la tiene la policía, no el público en general. La facultad de encarcelar la tienen los jueces, no los ciudadanos. Jesús tenía autoridad de Dios para aquello, algo que no se nos ha otorgado a nosotros. Mientras procuramos vivir como Cristo, nunca debiéramos apropiarnos de su autoridad donde no se ha dado autoridad para que actuemos de este modo. Jesús interpretó la maldad en el templo como un insulto a Dios y fue enérgico. La ira santa en contra del pecado y la falta de respeto hacia Dios era lo que le consumía en ese momento. Capítulo 2 19 al 20, los judíos interpretaron que Jesús se refería al templo, del cual expulsó a los mercaderes y cambistas. Aquel era el templo de Zorobabel, construido unos 500 años antes, y que Herodes comenzó a remodelar, haciéndolo más espacioso y mucho más hermoso. Aunque habían transcurrido unos 46 años desde iniciada la remodelación el 20 antes de Cristo, todavía no se había concluido el trabajo, por lo que las palabras de Jesús de que podría destruirse y reedificarse en 3 días fueron desconcertantes. Jesús no hablaba del templo hecho de piedras, sino que se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Sus oyentes no podían darse cuenta, pero Jesús es más grande que el templo, como dice Mateo capítulo 12, versículo 6. Sus palabras cobraron significado en los discípulos luego de la resurrección. Y el Hijo de Dios conoce todo lo relacionado con la naturaleza humana. Estaba al tanto de la verdad expresada en Jeremías 17:9, cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie es capaz de conocer a fondo la maldad. Jesús discernía y conocía que la fe de algunos seguidores era superficial. Y asimismo también, hermanos, algunos de los mismos que proclamaron creer en Jesús, más tarde gritarían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos, que no nos abrumemos o nos metamos de tal manera en las situaciones de la vida que nos olvidemos a lo que hemos sido llamados y cuál es el plan divino de Dios. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra y por el recordatorio, Señor, de que te busquemos, te honremos y asimismo, Padre, que vivamos vidas que estén alineadas, Señor, con tu plan y con tu propósito. Señor, te pedimos asimismo, Padre, que nos ayudes a poder compartir lo que aprendimos y la esencia de este mensaje con otros.
y que nosotros mismos, Padre, no seamos culpables de hacer un mal uso de tu templo, un mal uso de tu nombre, un mal uso del tiempo que tenemos contigo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Hermano, no se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.